Señor algo tiene preparado para cada uno de nosotros y bendecimos su nombre porque podemos tener la oportunidad una vez más de estudiar su palabra, que es por lo cual el Señor nos convoca cada domingo a la escuela dominical. Muchos siguen en vacaciones y damos gracias al Señor por esa bendición de que también podamos descansar, tomar tiempo de reposo, tomar tiempo de recobrar fuerzas para continuar un año que sabemos que a luz del hombre y por las informaciones que tenemos, por las noticias que nos llegan, va a ser difícil, como dice la hermana Mora. Pero tenemos que confiar que Dios está con nosotros. Amén. Y si nosotros podemos entender que nosotros podemos disponernos para Él, Él obrará conforme a nuestras necesidades. Amén. Así es que vamos a comenzar esta clase entendiendo que estamos bien dispersos. No sé si los que están muy atrás pueden pasar más adelante para que podamos estar más juntos. Si es que está la voluntad de hacerlo, lo hace para poder estar más juntitos. Y vamos a compartir en esta mañana los versículos que nos toca proseguir del capítulo 5 del libro de los Hechos y que usted allí busque en sus Biblias capítulo 5 del libro de los Hechos y vamos a leer desde el versículo 24 al 29. Busque Hechos capítulo 5 del versículo 24 al versículo 29. Dice así la palabra del Señor, la leemos reverentemente desde nuestros asientos. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio de esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Vamos a tener un momento de oración. Padre, le damos gracias en esta mañana, Señor, porque tenemos el privilegio, Señor, de poder estar una vez más frente a su palabra. Y hemos venido, Padre, con la necesidad siempre sentida en nuestro corazón de poder aprender más acerca de lo que usted desea para nuestras vidas. En esta mañana, Padre, yo bendigo a cada uno de mis hermanos que está en este lugar, porque sin lugar a dudas, usted tiene propósitos con cada uno de nosotros. Le damos gracias, Padre, porque a través de su Santo Espíritu podemos en esta mañana, Señor, entregar una palabra que pueda, Señor, traer bendición, Señor, fuerza, guianza a nuestra vida, para poder, Señor, seguir en aquello en lo cual usted nos ha puesto. Pedimos su bendición en esta mañana, Señor Jesucristo, sabiendo que usted estará con nosotros. En el nombre de Jesús lo hacemos. Amén. Bien, hermanos, vamos a proseguir con estos versículos, pero antes vamos a hacer un pequeño repaso, porque estamos viniendo intermitentemente y no todos están en todas las clases. Y
Estamos estudiando el capítulo 5 del libro de los Hechos. Y el capítulo 5 del libro de los Hechos es bien interesante porque comienza con una situación bien incómoda para la iglesia en Jerusalén. Y esa situación incómoda es la historia de Ananías y Zafira. ¿Quiénes estuvieron cuando expusimos el tema de Ananías y Zafira? Que levanten la mano. ¿Ven? No estuvieron todos. Entonces vamos a hacer un pequeño énfasis con lo que ya hemos visto del capítulo 5, y la iglesia se confronta a una situación partiendo en el capítulo 5 un poco incómoda, porque vemos la historia de Ananías y Zafira, en donde nosotros aprendimos ese día que la iglesia compuesta por seres humanos no es perfecta, y lo primero que ocurrió en esa ocasión fue que Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo. Y al mentir al Espíritu Santo, la consecuencia de eso fue que ellos murieron. Fue algo bien impactante, había una gran unción de parte del Señor, había un gran avivamiento del Espíritu Santo. El Señor estaba haciendo la obra, había sido derramado en el Pentecostés el Espíritu Santo, y Dios estaba usando poderosamente a la iglesia, a los apóstoles, para ministrar la palabra del Señor, para llevar el Evangelio. Pero ocurre desde el capítulo 5 en adelante, desde el versículo 1, esta situación en donde Ananías y Zafira mienten al Espíritu Santo. Entonces allí se sienta un precedente en que nosotros debemos entender, hermanos, que la mentira puede dividir a una iglesia, la mentira puede dañar a una nación, la mentira es un ministerio que no pertenece al tema del reino de los cielos. La mentira no es parte de la voluntad de Dios. Y cuando la mentira se apodera de una situación, puede traer sin lugar a duda destrucción. Entonces allí cuando Pedro recibe esta situación, él le dice a Ananías que Satanás ha entrado a su corazón, por cuanto él ha cometido mentiras sobre aquello que él estaba diciéndoles a ellos, que estaba entregando todo el total de la venta de lo que ellos habían prometido poner a los pies de los apóstoles. Prosigue este libro de Hechos en el capítulo 5, desde el 12 al 16, en donde nos encontramos que producto de esta situación, la iglesia comienza a sentir mayor temor acerca de las cosas de Dios, y por lo cual ocurre seguramente una consagración mayor, y por ende comienzan a aparecer las señales, los milagros que fueron hechos en ese tiempo, en donde el pueblo tuvo mucho favor, entregó cierta aprobación al ministerio de los apóstoles, y estos fueron reconocidos como tales, y como el Señor comenzó a hacer grandes milagros, grandes prodigios, grandes sanidades, me llama la atención que dice la palabra del Señor en este evento, luego de ese suceso de Ananías y Zafira, que todas las personas con espíritus inmundos y todos los enfermos fueron sanos, absolutamente todos. Y ese es el poder de Dios manifestado ya de una manera superlativa, atendiendo y respaldando el ministerio apostolar de aquellos hombres que habían decidido entregar sus vidas en favor de la causa del Evangelio. Porque había llegado el Espíritu Santo, por eso. Porque había comenzado a funcionar el Espíritu Santo en su mayor dimensión. Y sabemos que ese mismo Espíritu Santo está presente hoy. Y ese mismo Espíritu Santo desea quizás tener la misma influencia que tuvo en ese tiempo, para que nosotros entendamos que no es con fuerza, no es con espada, no es con ejército, no es con buenas ideas, no es con buenos programas, es con mi espíritu, dice
el Señor. Entonces es bueno entender que todo esto es el mover de Dios cumpliendo su propósito para ese tiempo. Hay un propósito para cada tiempo en que el Señor se levanta y hace su obra a pesar de que la gente pueda no mirar bien el Evangelio en este tiempo, el Señor va a seguir cumpliendo su voluntad. A pesar de que nosotros podamos ser mirados hoy de una forma despectiva, el Señor va a seguir cumpliendo su voluntad. A pesar de nosotros mismos, el Señor va a seguir cumpliendo su voluntad. Entonces, hermanos, llegamos a la realidad ahora de la enseñanza de hoy que comenzó el domingo pasado con nuestro hermano Hinojosa, y él nos introduce el domingo pasado a un nuevo tema de la experiencia de la vida de los apóstoles. Y este tema lo proseguiremos hoy y tiene por título Pedro y Juan son perseguidos. El título de este tema que comienza mi hermano Hinojosa el domingo pasado es Pedro y Juan son perseguidos. La primera pregunta para usted, para mí, ¿estamos preparados para ser perseguidos por causa del Evangelio? La hermana Mora dice sí. Otros dicen no. Sí. Que el Señor tenga misericordia y que podamos entender que este tiempo no es un tiempo fácil y que sin lugar a dudas confrontaremos situaciones en donde vamos a tener que enfrentar cosas difíciles y debemos entender que la única posibilidad de poder estar preparados para ser perseguidos es acercarnos al Señor, pedirle al Espíritu Santo que tome control sobre todas las cosas y que Él, a través de la persona de Jesucristo, nos entregue la victoria. Es decir, la oración es fundamental para entender el propósito de lo que el Señor quiere finalmente con cada una de estas vidas que se pueda cumplir en nosotros. El ayuno también es algo importante, poder entender que hay cosas que solamente podremos confrontar en este tiempo con oración y ayuno. Y tenga el Señor misericordia para despertar en nosotros la necesidad sentida de poder sentirnos. Y lo más importante, tener en cuenta de que tenemos que tener la armadura completa, hasta dormir con ella. La armadura completa, hasta dormir con ella, dice la hermana. Bien, eso tiene que ver con un tema de la armadura y de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios debe ser nuestro pan de cada día para poder sostener nuestra vida espiritual. Porque si no es sostenida nuestra vida espiritual, entonces nuestra vida espiritual pasa a ser gobernada por nuestra alma y por nuestro intelecto y por nuestro cuerpo. ¿Quién es el amo de nuestra vida? Si es nuestra alma, nos va a debilitar el espíritu y muchos están débiles espiritualmente. Muchos quizás no están en este lugar porque están débiles espiritualmente. Muchos han quedado atrás porque han sido débiles espiritualmente. Y esa es una situación que se está dando. Y dice la palabra del Señor que a pesar de que el espíritu está dispuesto, la carne es débil. Entonces debemos fortalecernos en la armadura del Señor, que tiene que ver con la oración y su palabra, y ponernos la armadura para entender que son días en que vamos a tener que pelear la buena batalla de la fe. Y Pedro y Juan estaban siendo perseguidos entonces en esta realidad, porque por medio de sus personas, la iglesia primitiva comienza a tener influencia en el territorio de Jerusalén. ¿Por qué? Porque el poder, lo que dijo la hermana Mora, porque el poder del Espíritu Santo se estaba manifestando, porque el poder del Espíritu Santo estaba siendo una realidad en medio de ellos. El Evangelio estaba de alguna manera estremeciendo la ciudad
de Jerusalén, con sanidades, con milagros, con liberaciones, y a ellos les traían a los enfermos y a los atormentados de espíritu, y como dije anteriormente, todos eran sanos. Y el pueblo les alababa, dice ahí textualmente, grandemente. Y lo más importante, el evangelio era predicado a miles y miles y miles y miles venían a los pies del Señor. Frente a todo esto, en donde no había vivido esta experiencia espiritual la ciudad de Jerusalén, frente a toda esta situación, el sistema religioso como el sistema político comenzaron a perder poder, porque comenzaron a tener menos adherentes, y ya habían miles y miles que cada día se adherían a la causa de Jesús, y el sistema político establecía que César era el Señor, y el sistema del reino de los cielos ahora establecía que Jesús era el Señor. Amén. El sistema religioso decía que se debían cumplir las tradiciones, y que solo por las tradiciones y que solo por la ley el pueblo era salvo, y el sistema del reino ahora establecía que solo Jesús era el camino, la verdad y la vida. Amén. Y Pedro predicaba a un Jesucristo resucitado que traía salvación al pueblo. Entonces, a causa de eso, ellos comenzaron a tener una influencia, y de verdad, hermano, era un problema para el Imperio Romano, porque ya no había control de esto en relación a lo que estaba pasando. No había la posibilidad de detener que miles y miles se convertían a Cristo. ¿Cómo detiene usted una situación de esa si el poder de Dios está siendo derramado, si el poder del Espíritu Santo está siendo liberado? No hay poder humano que pueda controlar eso. Entonces, no es que ellos estaban en una situación totalmente de desventaja. Lo que Dios les estaba de alguna manera respaldando como ventaja era que miles y miles se añadían y eran salvos por el poder del Evangelio. Entonces, no había posibilidad para ello. Por otro lado, el sistema religioso, con sus tradiciones, con sus costumbres, con sus leyes, también perdían control del pueblo judío, porque muchos ya estaban reconociendo a Cristo como el Señor de sus vidas, abrazándolo a Él en función de la fe del Evangelio. Hermanos, acá hay algo importante que nosotros debemos siempre establecer en nuestro corazón, que desde la realidad del comienzo de la iglesia hasta nuestra realidad, lo más importante que nosotros debemos reconocer es a Cristo. Si estamos aquí por Cristo, entonces estamos con la motivación correcta. Si estamos aquí por Cristo es porque necesitamos de Cristo. Estamos con la motivación correcta. Si estamos aquí para poder aprender es porque nuestra motivación obedece a querer tener más conocimiento de Cristo, porque Él desea desarrollarse en cada una de nuestras vidas. ¿Y cómo Él se desarrolla en cada una de nuestras vidas? A través de la palabra. ¿Y qué estamos haciendo en esta mañana? Aprender de su palabra, la palabra de Cristo. Cristo more abundantemente en vuestros corazones. Entonces, hermanos, la verdad es que la iglesia primitiva ya se había convertido a esta situación del capítulo 5 en una verdadera dificultad de detener, porque, una vez más repito, el mover del Espíritu Santo y la presencia poderosa del Evangelio era algo extraordinario, hermano, y la verdad era algo que estaba fuera de control. Cómo usted predica y se convierte en 5.000, eso es algo que está fuera de control. Lo que comenzó en Pentecostés desencadenó un crecimiento superlativo, explosivo, por lo cual todo
Esto produjo una palabra que siempre se va a confrontar cuando la iglesia se levanta, se produjo oposición. No podremos tener un evangelio verdadero sin oposición. No hay evangelio verdadero sin que las fuerzas del maligno se levanten en contra de la iglesia, más la palabra del Señor dice que no prevalecerán en contra de ella. Amén. Entonces, lo que comenzó en Pentecostés se estaba desarrollando ya en el capítulo 5 como algo que no estaba en control humano. Y desde esta realidad, hermanos, comienza a ser perseguida la iglesia primitiva. Dice el versículo 17 allí que se llenaron ellos de celos y por ello en el versículo 18 del capítulo 5 dice, los pusieron en la cárcel pública. Debemos, hermanos, tener claro que por tener la verdad siempre vamos a tener oposición. Siempre vamos a tener dificultad. Siempre no va a ser cómodo para nosotros tener la verdad. Porque hay un mundo espiritual de verdad y hay un mundo espiritual de mentira. Hay un mundo espiritual en el cual se confrontan. Pero debemos tener en claro, hermanos, que toda esta situación debe de alguna manera para nosotros reposar en paz, porque quien hace la obra no somos nosotros, quienes de alguna manera obtenemos la victoria no somos nosotros, sino que es Dios a través de nosotros teniendo la victoria sobre todo estas situaciones de oposiciones del mundo de maldad sobre el Evangelio. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dice, si Dios es con vosotros, ¿quién contra vosotros? Esa es la verdad que estaba pasando en este momento, en la situación real que estaba viviendo Pedro y Juan, y ellos estaban de alguna manera en la verdad entregándole al pueblo el Evangelio, y se produjo un celo en el Sanedrín que produjo oposición, que produjo persecución, y ellos no sabían en qué iba a terminar todo esto, en qué se iba a convertir todo esto, y todo este mover espiritual a mano de los apóstoles estaba sin control. Cuando Dios quiere levantar un avivamiento, Dios lo levanta y nadie lo puede detener. Amén. Es decir, a esa altura, el poder de Dios, por medio del Evangelio de Jesucristo, había sobrepasado el poder político y había sobrepasado el poder religioso. Hermanos, Dios tiene control de la historia. Dios tiene control de la política, Dios tiene control de todas las cosas. Y allí, en donde Dios manifiesta obras sobrenaturales, Él también provee sobre aquellos que le sirven obras sobrenaturales a su favor. Voy a pedir un favor a quien me lo pueda hacer ahora, hablando de la palabra favor, que me traigan un vasito de agua porque se me secó. Allá el hermano se paró, ya hermana. Siempre Dios, cuando alguien está siendo confrontado, está siendo o teniendo oposición por predicar el Evangelio, siempre Dios va a levantar también sobre ese hombre obras sobrenaturales para poner su favor en función de ese hombre. Y esto ocurre, hermanos, en este capítulo 5, cuando el ángel de Jehová libera a Pedro y a Juan de la cárcel. ¿Quién los libera? Un ángel. Amén. Dice la palabra del Señor que Dios con su poder siempre estará obrando a favor de sus hijos. Gracias, hermano. Se pasó. Entonces, la idea acá es aprender que en los momentos límites en donde nosotros pensamos que otros poderes que existen, que son poderes humanos, poderes políticos,
poderes de hombres, poderes religiosos, Dios estará allí en esos momentos, límites y varios más, interviniendo a favor de sus hijos. ¿Quién abre la puerta de la cárcel? Si viene el ángel a través del mandato de Dios. ¿Quién interviene y cierra la boca de los leones allí con Daniel? Dios. ¿Quién es el que apaga el horno de fuego? Dios. ¿Por qué? Porque Él desea que se continúe haciendo su obra en la tierra. Mire, lo que dice esto hoy el Señor a nuestros corazones es que no tengamos temor, porque Dios es más grande, Dios es más poderoso y Dios está en control y es soberano sobre todas las cosas que nos suceden. Y Él en esta mañana le dice a usted en su situación que está pasando, tenga fe, siga adelante. Si necesita un milagro, quizás el Señor va a efectuar el milagro. Y si necesita alguna situación, el Señor va a proveer de esa situación. Y aquí comenzamos entonces, hermanos, desde el versículo 25, que también lo expuso nuestro hermano Hinojosa, que dice lo siguiente. El versículo 23, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardias afuera, de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Es decir, se había producido una liberación de Pedro y Juan a través de un milagro del Señor. Versículo 24 dice, cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar todo esto. Es importante que nosotros entendamos que cuando Dios hace su obra y hay oposición en contra de su obra, Él va a confundir esa obra que puede muchas veces provocar daño a quienes Él ha determinado como escogidos para entregar el Evangelio. Entonces, lo que comenzó a pasar es que en el mundo religioso de ese tiempo comenzó a haber una confusión y comenzaron a usar el poder humano en contra de los apóstoles. Y al usar el poder humano en contra de los apóstoles, lo que ocurrió fue que se encontraron con el poder divino que estaba también a favor de los apóstoles. Entonces, en toda situación, hermanos, que nosotros podamos entender que estamos siendo de alguna manera oprimidos, atacados, perjudicados, que la oposición se levante, usted tenga la seguridad de que el Señor sigue estando con usted y va a tener la respuesta en función de esa situación para sacarle y liberarle, como lo hizo con Juan y Pedro, y darle la victoria sobre esa circunstancia difícil. Para Dios ya es conocido que no hay nada imposible. Entonces, nosotros debemos enfocar nuestro llamado en este tiempo a saber que tenemos una comisión, id y predicad el Evangelio. Es lo más importante, el Señor viene, ya estamos en las últimas horas en que un día sonará la trompeta y volaremos a su presencia. Hasta ahí todo va a quedar conforme a que nosotros estaremos luego ya reposando de la bendición de estar con el Señor. Amén. Antes de eso, nosotros tenemos una gran comisión. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Cuándo fue la última vez que usted predicó el Evangelio? Es una buena pregunta. El domingo es, hermano. ¿Cuándo fue la última vez que predicamos el Evangelio? ¿Cuándo fue la última vez que trajimos a alguien a las plantas de Jesús con el Evangelio correcto? Yo estuve con una pareja hace un par de semanas atrás, hace 3 semanas atrás, y ellos vinieron a Cristo, pero vinieron a Cristo a través del verdadero Evangelio, donde tuvieron que entregar sus vidas reconociendo que son pecadores, que el Señor debía de alguna manera limpiar sus vidas y arrepentirse de todo aquello que estaba atrás.
Hoy el Señor con ellos está haciendo una obra y esa obra continúa también en nosotros. Amén. Esa obra que comenzó en ellos, estos jóvenes, esta joven pareja, hoy continúa también en nosotros. El Señor sigue haciendo su obra. Por eso estamos acá, porque el Señor sigue haciendo su obra. Entonces debemos saber, hermanos, que la obediencia a Dios pasa por una decisión. Porque si usted no ha predicado durante estos últimos tiempos a nadie, entonces usted simplemente lo que ha hecho es que no ha decidido predicar. ¿Amén? Primero pasa por una decisión y luego pasa por una acción. O sea, usted debe comenzar a orar por alguien, el Espíritu Santo que inquiete su vida por alguien, y usted comienza allí en oración a llevar a ese alguien, y luego cuando ya decidió orar por esa persona, porque ya usted ha decidido entregarle el Evangelio, viene la acción del Espíritu Santo que le dice, ve, anda y predica. Muchas veces nosotros predicamos con la intención simplemente de tener resultados, de que la gente venga a Jesús, acepte a Jesús, pero nuestro deber es predicar el Evangelio, hermano. La obra es del Espíritu Santo. Nuestra responsabilidad es sembrar la palabra. El Espíritu Santo hará la obra si no hay una respuesta positiva de inmediato. No es que si alguien no quiere aceptar al Señor, nosotros hayamos perdido. Quizás nosotros hayamos ganado porque hay un proceso del Espíritu Santo que desea hacer en esa persona que finalmente terminará con que esa persona reciba y acepte a Cristo. Amén. Entonces, nuestra responsabilidad es entregar la palabra. Es eso lo que ellos estaban haciendo. Frente a la decisión de predicar el Evangelio, vendrán dificultades muchas veces, como las tuvieron Juan y Pedro. Mas Dios estará con nosotros como estuvo con ellos. En el mundo, lo repito, tendremos aflicciones. Versículos 26, 27 y 28 dicen: Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, les presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Ellos fueron llevados una vez más, fueron tomados, y hay algo muy interesante aquí, pero ya sin violencia. O sea, el poder de Dios en ellos ya estaba inclusive impactando la vida de aquellos que no reconocían en ellos, de alguna forma, en sus vidas a Jesús. Quiere decir que ellos no los esposaron, no los sujetaron, no los amarraron, sino que simplemente les llevaron caminando. Es decir, ya ellos no iban como personas que estaban siendo arrestadas, como el mundo romano arrestaba a las personas. Les presentaron luego al concilio, dice la palabra allí, o sea, les pusieron de delante del Sanedrín. Absolutamente el Sanedrín completo, de 71 personas, de 71 sacerdotes, de 71 miembros. Y el sumo sacerdote les preguntó, ¿no les había yo dicho, les había prohibido predicar en el nombre de ese hombre? No tuvo el sacerdote la valentía ni siquiera de nombrar el nombre de Jesús. Ellos les habían prohibido predicar en el nombre de Jesús. Y ahora que ese nombre, el nombre de Jesús, estaba llenando toda Jerusalén, con la doctrina ellos estaban en un problema sin resolver. Los 71 miembros del Sanedrín no sabían qué hacer con el movimiento que se había levantado a través del poder del Espíritu Santo en la ciudad de Jerusalén, capital del mundo judío, y ellos estaban de alguna forma perdiendo todo el control. Ellos
el Sanedrín, se sentían, hermanos, atemorizados por el nombre de Jesucristo. Amén. La sangre de Jesús que había sido derramada en la cruz del Calvario estaba sin lugar a dudas dando el resultado de que muchas personas eran alcanzadas y salvadas por el Evangelio. Es interesante algo que en el ministerio de Jesús no fue enfocado específicamente en Jerusalén, porque en Jerusalén siempre el Señor que estuvo, que fueron pocas veces, Él corrió peligro. Estuvo allí siempre a presa de quienes podían tomarlo y matarlo. El ministerio de Jesús, hermano, tuvo como centro la ciudad de Capernaum, el norte de Israel. El tema es que en la vida terrenal de Jesús, el ministerio de Jesús, Él era uno y sus discípulos. Y era fácil para el mundo religioso y el mundo político tomarlo, arrestarlo y hacer lo que quisiera con Él y con ellos. Pero ahora era diferente porque ya no era uno ni algunos que estaban en la causa de la predicación del Evangelio, y ya no era fácil entonces en Jerusalén ser aprendido por este movimiento de los apóstoles, o ser asesinado o ser agredido, porque el pueblo les iba a defender. Ahora es el nombre una vez más de Jesús, ya no presencial en la ciudad capital del mundo judío, Jerusalén, pero ya no era él solo, eran miles y miles de personas que estaban abrazando la fe del Evangelio, y ya era difícil para ellos entonces, como antes sí lo habría podido ser, tomar a Jesús o el nombre de Jesús y destruirlo. Entonces, hermanos, debemos estar dispuestos a defender la causa de Jesús, sabiendo que este Evangelio se expandió y que por ese Evangelio hoy nosotros también estamos acá. Amén. ¿Por qué está acá usted? Porque Jesucristo un día murió en la cruz del Calvario y tuvo misericordia de nosotros, y nosotros fuimos transportados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable, y Jesucristo nos salvó. Usted es salvo por la gracia de Jesucristo, amén. Y estamos en esta mañana porque sabemos que esta realidad que comenzó en el tiempo de los apóstoles también afecta hoy nuestras vidas. Y la persecución a la iglesia primitiva que se da por este efecto sigue siendo hoy real, y tendremos que afrontarlo y saber que el que tiene el control de esa situación es el Señor. ¿Qué debemos hacer nosotros como hijos de Dios, como pueblo del Señor, como iglesia del Señor? Versículo 29. Dice la palabra del Señor: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces debemos en esta mañana entender a qué obediencia se está refiriendo Pedro allí cuando dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Debemos en esta mañana llevar en nuestro espíritu claramente establecido qué es lo que es obedecer al Señor. En su valiente respuesta, él fue valiente al responder esto: es necesario obedecer a Dios y no a ustedes. Él fue valiente al responder esto. Y nosotros, frente a lo que estamos viviendo, también debemos ser valientes. Debemos decir: nosotros vamos a obedecer a Dios. Entonces, en su respuesta no solamente había valentía, sino que también había fidelidad a lo que Cristo había hecho en su vida, y el Espíritu Santo lo había de alguna manera dotado para que él pudiese comenzar la obra del Evangelio en la tierra. Hermanos, Abraham estuvo dispuesto a obedecer a Dios, y la obediencia a Dios era sacrificar a su hijo Isaac.
Noé estuvo dispuesto a obedecer a Dios y construir un arca durante 120 años. A risas, burlas, oposición, etcétera, de todos aquellos que estaban en ese tiempo. Moisés estuvo dispuesto a obedecer a Dios y tomar el liderazgo de liberar al pueblo de Israel de Egipto. Puedo darle muchos ejemplos más escriturales de muchos que obedecieron a Dios. Obedecer al modo de Dios no es solo no ser malo, no es solo dejar el pecado. Eso es parte de la transformación que Dios hace en nuestras vidas como sus hijos. Amén. La obra de obediencia a modo de Dios en cada cristiano tiene que ver, hermanos, con el propósito que Dios desea cumplir con nuestras vidas en función de lo que Él decida que nosotros hagamos por Él. ¿Qué decidió Dios que Noé hiciera? ¿Qué decidió Dios que Noé hiciera? El arca. ¿Cuál era el propósito de obediencia de Noé en función de eso? Construir un arca. ¿Qué decidió Dios que Moisés hiciera? Liberar de Egipto al pueblo de Israel. La obra que nosotros llamamos de obediencia a Dios es el propósito que Dios quiere para nuestras vidas, cumplir ese llamado que Dios nos hace. No sé cuál es el llamado que usted tiene, no sé a qué Dios le está llamando, no sé cuál es la obra que Dios quiere consumar en su vida, pero la verdadera obediencia a Dios es consumar el propósito que Él tiene sobre nuestras vidas. Y ahí es bueno decir, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. En cada cristiano que tiene el Espíritu Santo de Dios, hay un llamado de Dios para consumar. En cada cristiano que tiene el Espíritu Santo de Dios, hay un propósito de Dios para consumar. ¿Por qué? Porque ese propósito está provisto por las herramientas que Dios también ha puesto para que se pueda cumplir. ¿Cuál es la herramienta que Dios comenzó a poner en cada uno de nosotros desde el Pentecostés? El Espíritu Santo. ¿Cómo nos capacita el Señor? A través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en su vida y el Espíritu Santo está en mi vida, y entonces ahí recién estamos capacitados para cumplir la obra que Dios nos llama a realizar en esta tierra para cumplir su propósito. El Espíritu Santo es la herramienta primordial de poder, de autoridad, de capacitación. La persona de Jesucristo no está ya en forma presencial, está dentro de nosotros. Y Él nos capacita a través de la persona de Jesucristo para transformar nuestras vidas, para que nosotros podamos entonces también cumplir el propósito del Señor. Servirle a Él, decir, quiero obedecer el llamado por el cual un día Él me escogió, dice la palabra del Señor, antes de la fundación del mundo. No solo quienes estamos adelante debemos cumplir el llamado. Debemos cumplir el llamado entendiendo que Dios ha provisto para cada uno de nosotros un llamado. Debemos cumplir el llamado sabiendo que Dios ha provisto un propósito y sabiendo que Dios ha puesto sobre nosotros la autoridad a través del Espíritu Santo para que podamos nosotros entonces realizar esa labor de obedecer a Dios en función del llamado que nos hace. Ellos, los apóstoles, estaban no haciendo sino otra cosa que obedecer al llamado del propósito de Dios. Dios en esta mañana
nos haga obedientes, primero a saber cuál es el llamado que cada uno de nosotros tenemos, que Él ha hecho en nuestras vidas. Vamos a escuchar a la hermana Mora. Somos desobedientes desde un principio. Y en el paraíso ya desobedecimos. Dice la hermana Mora que somos desobedientes desde un principio, ya en el paraíso desobedecimos. Nuestro llamado debe estar de alguna manera enfrentado a la realidad del verdadero evangelio. Vamos de alguna manera a tener primero la dificultad de negarnos a nosotros mismos. Si nosotros vamos a tener un llamado, vamos a tener la dificultad de negarnos a nosotros mismos. Y el primer paso para servir a Dios es negarse a uno mismo. Ese es el primer paso. Vamos a tomar la ofrenda, el tiempo ha avanzado, y vamos a pedir a mi hermana y a mi hermana que está al lado que pasen por favor para poder tomar la ofrenda. Y vamos a tener este tiempo para eso. Amado Dios, quiero darte gracias por estar en esta casa de tu oración, Padre, y rogarte, Señor, por la ofrenda, Dios, que usted bendiga a cada hermana, a cada hermano que ha dispuesto en su corazón ofrendar, Señor, para tu obra. Y también necesitamos de usted para que seamos valientes, Señor, y obedientes a tu palabra, Señor. Ayúdanos cada día, porque dependemos de usted, Señor. Y dependemos no de nuestra fuerza, sino de su fuerza para poder hacer su perfecta voluntad, Padre. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Sí, estamos en... Estamos en una realidad en donde el mundo está lleno de mentiras y estamos en una realidad en donde el mundo dentro de la iglesia está lleno de mentiras. Y confrontamos esa realidad entendiendo que nosotros debemos entrar en la verdad, que es la vida que el Señor nos ofrece para poder oír la voz de Dios, para poder aceptar el llamado que Él nos tiene. El llamado muchas veces puede tener diferentes implicancias de lo que Dios quiere con nuestra vida. Cuando Dios llama a José, hermanos, nos lo llama a ser un sacerdote. Interesante eso, cuando Dios llama a Daniel, nos lo llama a ser un sacerdote, un predicador. Él lo llama a ser un político directamente. Y muchas veces los llamados de Dios, los propósitos de Dios están en cuestionamiento porque pensamos que los llamados de Dios son solamente para el tema específicamente de lo que es el sacerdocio. Y muchas veces la Biblia no nos muestra eso. Entonces por eso debemos estar atentos al llamado de lo que Dios quiere. Porque muchas veces no va a apuntar necesariamente a tener como el resultado de lo que nosotros esperamos, de lo que usted sea, porque siempre nosotros esperamos que nosotros seamos todos y aspiremos todos a ser como pastores. Y esa no es la idea, porque el cuerpo de Cristo se conforma de diferentes miembros y al estar conformado de diferentes miembros hay diferentes necesidades. Y finalmente el llamado de Dios es para que nosotros a través de Él y por medio de Él suplamos necesidades.
Y esas necesidades muchas veces no van a ser suplidas si no entendemos cuál es el verdadero llamado de Dios para nuestras vidas. Porque muchos de ustedes quizás Dios no les llamó a cantar, a ser ministros de alabanza. Y ustedes saben por qué. Primero, no les dio la calidad vocal. Amén. Y muchos se ríen, porque es la verdad. Pero sí a muchos el Señor los llamó al servicio de ser levitas y ser parte de la administración al pueblo, de la alabanza, la adoración a Dios en función de ese llamado que quienes tienen ese privilegio tener en la iglesia, Dios les ha puesto. Entonces, sabemos en este tiempo que estamos cubiertos de un mundo que no nos va a llevar a ningún lado. El tema cada vez está más desenfrenado en lo que tiene que ver con la verdad. El mundo cada vez más se aleja del Señor, el mundo cada vez más se opone a las cosas del Señor, pero nosotros sabemos que frente a todo eso, nosotros tenemos un llamado. Lo vivieron en el Antiguo Testamento y lo vivieron en el Nuevo Testamento. ¿Cómo usted explica la vida de Daniel viviendo la experiencia allí en Babilonia, sabiendo que todo estaba en contra de él? Solamente entendiendo que él tenía un llamado. Y ese llamado él lo cumple con excelencia y reconocidamente aún por aquellos que no eran parte del pueblo del Señor. Entonces, en esta mañana el llamado de los apóstoles era predicar, expandir el Evangelio. Finalmente ellos llenan Jerusalén con el Evangelio porque ese era el llamado, predicar a Cristo y a este crucificado, traer a los pies a las multitudes que ellos trajeron a los pies y que conformaron el principio de la iglesia, establecieron la base para que hoy día nosotros estemos acá sabiendo que el Evangelio nunca dejará de ser predicado porque la palabra de Dios tiene poder y dice la palabra del Señor que todo pasará, pero mi palabra no pasará. Entonces estamos aquí confrontados a un llamado en esta mañana y ese llamado es obedecer al propósito de Dios en función de lo que Él desea para cada una de nuestras vidas. La NBI dice: ¿qué le agrada más al Señor que se le ofrezcan? ¿Holocaustos y sacrificios o que obedezcan a su voz? Y ese es el gran llamado que nosotros, al igual que los apóstoles, tenemos: obedecer a su llamado. Es difícil, a veces hay momentos en que vamos a tener que mantener nuestras convicciones firmes, van a haber situaciones que van a querer voltearnos, pero siempre saber que el Señor estará con nosotros. Y hay un arma poderosa que cuando se enfrenta en esos momentos, el Señor tiene para que nosotros podamos refugiarnos, que es buscarle a Él en oración y pedirle a Él su ayuda, porque por nosotros no vamos a hacer nada, porque por nosotros no podemos hacer nada, porque apartados de Él, dice la palabra del Señor, nada podemos hacer. Entonces, se sigue desarrollando en este capítulo 5 del libro de los Hechos la persecución de la iglesia, pero ellos frente a esto deciden obedecer a Dios antes que los hombres, porque ellos ponen como prioridad el llamado de Dios, el propósito de Dios sobre sus vidas. Y gran parte de ese llamado y de ese propósito entregado a ellos, también somos parte de nosotros. Porque la iglesia nace allí, en medio de persecución, en medio de oposición, en medio de diferentes situaciones difíciles para cada una de las personas que conformaban la iglesia, pero ellos fueron obedientes a saber que hay una prioridad en la vida que es obedecer a Dios y no apartarnos de Él. Todo lo que está pasando hoy nos ofrece a desenfocarnos del propósito y la obediencia a Dios. Hay demasiadas situaciones que el mundo tiene que pueden hacernos retroceder, abandonar o aún desertar de la causa del Evangelio por
entender que aquello es mejor. Y la mentira de Satanás hoy está seducida a través de muchas cosas como el fútbol, Netflix, la entretención, y muchas cosas nos pueden desviar y sacar porque el placer de ir tras este mundo es engañoso y el corazón es engañoso y podemos ser atrapados por eso. No digo que todo el mundo tenga solamente cosas malas y que no debemos relacionarnos con el mundo, debemos ser luz en el mundo y saber que en el mundo nosotros también podemos tener la influencia que el Señor ha depositado dentro de nosotros, que es el poder del Espíritu Santo de Dios. Y el desafío es saber que a través de la historia de la iglesia primitiva, nosotros también podemos escribir el libro de nuestros propios hechos. ¿Qué estamos haciendo en función de lo que hicieron los apóstoles? ¿Qué estamos de alguna manera asumiendo en función de lo que asumieron los apóstoles? ¿Qué estamos de alguna manera entregando en función de lo que entregaron los apóstoles? Y debemos tener clara la realidad cultural que hoy se concentra en saber que el mundo en que hoy vivimos está desatado, dice la palabra del Señor, entre otras cosas, el ministerio de la iniquidad. Son los últimos tiempos en que las cosas de Dios van a ser desvaloradas, vamos a ser mirados en menos, vamos a tener como no esa influencia que sí tuvo el mundo apostólico allí en Jerusalén, pero sí debemos saber que hay una cosa que es principal por sobre todas ellas, que Dios es el mismo. Amén. Y si Dios es el mismo, entonces Él sostiene, defiende y hace avanzar su obra. Y Él quizás esté pensando en usted para que sea colaborador de ella. Nosotros venimos a ser, dentro del propósito de Dios y en obediencia, solo colaboradores de lo que el Señor ha establecido para cada uno de nosotros, llamar y luego nosotros responder a su llamado. Él ha puesto dones, no en todos iguales, Él ha puesto gracia, Él ha puesto de su espíritu, Él ha puesto de su presencia para que nosotros, más afuera que adentro, seamos parte de ese propósito por el cual Él nos ha llamado. Amén. Yo le pido que se ponga en pie y que vamos a tener un momento de reflexión. Y es importante, hermanos, entender que el Espíritu Santo de Dios que está dentro de nosotros nos habla a nosotros. Él nos guía a toda verdad. Y en esta mañana el Espíritu Santo nos ha traído para que a través de su voz nosotros podamos decirle: sí, Señor, quiero obedecer, Padre, a lo que tú me has llamado. Puede cerrar sus ojitos allí donde está y vamos a terminar orando en esta mañana, sabiendo que el Señor va a poner en nuestros corazones la fuerza, el valor de seguir adelante en todo tiempo hasta que Él venga. Padre, le damos las gracias en esta mañana, porque sabemos que su palabra, Señor, que es viva y eficaz, Señor, ha hablado a nuestros corazones. Y podemos entender, Señor, que la vida de los apóstoles cumple solo el propósito por el cual usted les creó a ellos. Vemos a hombres, Señor, que estaban totalmente fuera de todo adoctrinamiento teológico. Vemos a hombres que estaban con temor antes de la resurrección de Cristo. Vemos a hombres que negaron a Jesús. Vemos a hombres que de alguna manera también desistieron de seguir en la causa del Evangelio, pero luego que Cristo fue resucitado de entre los muertos, ellos entendieron el verdadero llamado a sus vidas. Padre, en esta mañana queremos, Señor, invocar a los aires que Cristo vive.
y que Él está en medio de nosotros y que nosotros debemos entender que la causa mayor por la cual estamos acá es para cumplir ese propósito por el cual Cristo vive en nuestras vidas y dar a conocer a otros a ese Cristo que ha sido, Padre, desde el tiempo del Nuevo Testamento, el factor principal para que nosotros podamos alcanzar salvación y alcanzar vida y vida en abundancia. Espíritu Santo de Dios, revele el llamado a cada una de nuestras vidas, que nosotros podamos despertar a la verdad de lo que usted desea para nosotros, que sepamos, Padre, que no es nuestra obra, que es su obra, que no es nuestro poder, es el poder del Espíritu Santo, y que no es nuestra gracia, es la gracia salvadora de Jesucristo obrando, para que donde nosotros, usted nos mande, podamos tener, Señor, la palabra adecuada y cumplir el propósito en obediencia a su llamado. Oramos, Padre, por aquellos que han retrocedido, oramos por los que están enfriándose, oramos aún por los que ya quizás han decidido abandonar la causa del Evangelio. Y pedimos, Señor, misericordia a través del poder de su Espíritu Santo, para que vuelvan, Señor, al camino de poder, Señor, aceptar la mejor opción que hay en la vida, que es tenerle a usted. Pedimos en esta mañana su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Hermanos, el Señor les bendiga.